hay que vender el oro. ¿Qué necesitas? ¿Para qué querés el oro si no tenés estabilidad? O sea, ¿para qué querés ahorrar si no tenés para comer? Entonces, el tema se ha vuelto tan mediático del oro que no te permite pensar y entender que el oro es un activo de reserva así como es el dólar. El oro lo podés comprar después. Podés acumular reservas en oro. Es más, están haciendo operaciones con el oro, que es lo correcto. El Banco Central tiene que quedarse a eso y tiene que profundizar y aprovechar ahorita la subida del precio del oro. No venderlo como tal, pero sí hacer operaciones que te permitan generar ingresos. Buenos días y bienvenidos al episodio número 10 de Cripto con Corbata. Mi nombre es Ronald Amelunge y hoy día tenemos a un invitado muy especial, al doctor Jorge Acamine, expresidente del Colegio Nacional de Economistas. Y como prometimos en el anterior episodio, estamos aquí para hacer un análisis de las políticas económicas y sociales que han dado los candidatos en el debate presidencial de este domingo. Jorge, gracias por acompañarnos de nuevo. Sé que a veces es difícil encontrar el tiempo para estas cosas, pero me parece muy importante que aquellos quienes nos interesa la economía, la finanza, la tecnología y por supuesto el mundo de activos virtuales, le tomemos importancia a lo que dicen quienes nos pueden estar liderando sobre las economías que van a aplicar, ¿no? Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Ronald. Es un gusto siempre conversar. El escenario que se dio el domingo, justamente lo que es el debate presidencial, es parte de nuestra democracia y debe ser, yo creo, potenciado en un futuro, tomando en cuenta algunas fallas que se han dado, sobre todo en la metodología. Y ayer lo cuestionaba, lo criticaba, bueno, de una forma, de que se tiene que buscar un formato que permita al individuo poder entender la complejidad de las propuestas, ¿no? Lamentablemente, si bien escuchamos las propuestas, pero te das cuenta de los tiempos tan cortos, parecía que estaban leyendo rápido, ¿no? Corrían contra el tiempo para poder explicar, y obviamente que eso también te limita mucho vos como candidato. Sí, ¿no? cuando tenés, y ahora vamos a hablar un poquito sobre, para quienes no vieron el debate, sobre cómo fue el formato y los temas que se discutieron, pero en general 2 minutos y medio para hacer una presentación sobre un tema tan amplio como medidas económicas, luego 30 segundos para hacer una pregunta del candidato mismo, del oponente, luego 1 minuto para tu réplica, otro minuto para tu dúplica, la respuesta del candidato. Eso, claro. Y la otra ¿cómo se llama? La segunda respuesta del otro, dúplica y súplica. Ajá. Pero bueno, en fin, los tiempos que se dan no se siente que sean lo suficiente para poder abordar medidas tan amplias. Es más, lo que decís me parece correcto. En particular a Rodrigo lo vi como corriendo para poder meter la mayor cantidad de información posible en ese poco tiempo dado, casi que leyendo. También vimos escenarios donde se tomaba parte del tiempo que era para hacer pregunta a tu contrincante para intentar terminar de hablar de tu tema anterior o hacer aclarativas. Entonces, concuerdo con vos que tenemos que ver cómo ir evolucionando nuestra democracia y nuestras metodologías de exposición de las ideas. Y lamentablemente es algo que no tuvimos durante toda la época del MAS, ¿no? Correcto. Donde se rehusaban de debatir y donde no votábamos como ciudadanos sobre ideas y propuestas claras, sino sobre ataques y sensaciones. Correcto. Fíjate vos de que incluso en el debate del domingo, si bien fue de lejos mejor que el de los vicepresidentes, igual hubo un lapsus, o existían los lapsus, donde se dan ataques camuflados. Escuché que le mencionaban en la prensa. Y obviamente que un ataque camuflado te resta tiempo a vos como expositor de tu propuesta. Para defenderte. Y le resta tiempo a tu contrincante porque él va a querer defenderse. Es lo que pasó. Entonces, por decirte, Rodrigo lanzaba una acusación, entonces en vez de lanzar acusaciones o querer molestar al contrincante, pudo utilizar el tema de ese tiempo para hablar sobre su propuesta, pero no lo hizo así. Bueno. Y Tuto
por tratar de defenderse, también perdió minutos valiosos en el debate. Entonces, esas idas y venidas, obviamente que yo creo que mancharon en cierta forma el debate, pero no por eso vamos a dejar de poder hablar sobre las propuestas que plantean los candidatos, ¿no? Correcto. Ahora, para profundizar, los 6 temas discutidos fueron, número 1, medidas económicas. El segundo tema fue políticas de contención social, que para mí fue del tema que menos quisieron tocar, ¿no? El número 3 fue justicia, seguridad jurídica y seguridad ciudadana. El cuarto, salud, educación. El quinto, hidrocarburos y litio. Y el sexto, minería, agricultura y turismo, que ese lo encontré súper amplio. Pero bueno, abordando el primer tema 1, medidas económicas. ¿Cómo lo viste? Son medidas de ambos realizables desde mi punto de vista, solamente que Tuto tuvo, creo, más claridad y de repente sus propuestas son más apegadas a una forma que ya se hizo. O sea, ya se hizo en algún momento en Bolivia, en otra parte del mundo, y por eso reafirma que son propuestas que pueden dar solución al problema económico. Por otro lado, tenemos a Rodrigo, que desde mi punto de vista trata de buscar cambiar esa fórmula o esa forma de afrontar la crisis económica, y que obviamente te deja, yo creo que deja dudas. En algún momento yo también pedí que se pueda explicar, por ejemplo, el tema de la subvención de combustible por lado de la demanda. Cuando hablamos de demanda, hablamos de la población. Cuando hablamos de oferta, hablamos de las empresas. Entonces, ese es un tema muy interesante desde mi punto de vista, pero que no se ha podido escuchar a profundidad cómo lo van a hacer. Entendería de que, de acuerdo a lo que mencionan, que es como una transferencia directa, que es un bono. ¿Qué quiere decir? Van a liberar los precios de los combustibles y para afrontar ese problema van a pagarle un bono a las familias más desprotegidas para que puedan acceder. Sí, no se habló, se preguntó. Al incremento del pasaje, ¿no? Que, bueno, Tuto sí preguntó y ahí es donde Rodrigo tuvo la oportunidad de explicar esto, pero no lo hizo. Mira, de fondo, como yo estaba escuchando mucho más el tema de el tipo de cambio que en mi cabeza, como vivir en el mundo de activos virtuales, es lo más relevante para mí bueno, ¿cuánto va a estar el UST básicamente? Lo que vi que había mayor diferencia en ambos es que por un lado tenías a Rodrigo que decía, mira, ya existen créditos aprobados, existe el Colchón Bank, vamos a hacer que ese dinero circule y con ordenar la casa y bajar los gastos y bajar el déficit fiscal, con eso vamos a hacer, y poniendo bandas, vamos a hacer que la inflación pare y que se estabilice el precio, ¿no? Por otro lado, lo tenías a Tuto donde decía, ok, no, aquí para poder tener combustible necesitamos inyectar dólares para evitar la devaluación continua, y sin dólares no hay combustible, y sin combustible hay inflación, y él venía a mencionar mucho más de esto ya lo hemos hecho, tenemos ya el FMI, o sea, para mí esa fue la dicotomía, digamos, por un lado alguien que estaba abierto y claramente yendo a decir, no, necesitamos traer dinero y vamos a traerlo mediante créditos y otras operaciones, y por otro lado lo tenías a Rodrigo diciendo, y que iba a ser un tipo bolsín, como lo habíamos discutido en nuestro episodio de las vicepresidenciables, y por el otro lado lo tenías a Rodrigo diciendo, no vamos a sacar créditos, vamos a utilizar los créditos ya aprobados en esta gestión y ordenar la casa. ¿Cómo la ves vos? ¿Cuál ves más factible? Y es algo que lo digo, o sea, las dos propuestas son realizables. El problema es la capacidad que tenés para poder explicarlo. Y yo creo que ahí es la falla. Y mira, te lo voy a explicar facilito, como dice Otto Richter. Ya, lo que dice Rodrigo es correcto. Mira vos qué interesante. En realidad, vos con el ahorro podés acumular reservas. ¿Cómo? Desde mi punto de vista teórico, obviamente, si vos liberás, ¿no?, el tema de la venta de combustible a yacimientos,
vas a liberar al Banco Central que busque o la necesidad de buscar dólares para pagar esa importación. Entonces, esos dólares que pagaba el Estado por la importación de combustible, ponerle, creo que ha bajado ya 250 millones mensuales. Multiplicarlo por 2 en un año, ¿cuánto tenés de solamente acumular reservas? De un gasto que ya no lo va a realizar el Estado. Entonces, podés hacer una acumulación de reservas en un año, ahorrando los gastos que hace el Estado en dólares. ¿Por qué? Porque los dólares van a llegar. Otra, el tema de los créditos. Sí, pero tiene que salir del sector privado, tiene que encontrar esos dólares de alguna forma u otra. Vamos, continuemos. Entonces, correcto. ¿De dónde viene? Tiene que venir de las exportaciones. Exportación de gas, que está disminuyendo, exportaciones de privados y todo lo demás. Ahora, otra cosa. Si vos agarrás y trabajás en una normativa que incentive el ahorro en dólares, eliminando ITF, eliminando el impuesto a las grandes fortunas, entre otros, dando mayor beneficio para el que tenga sus ahorros en dólares, devolviendo o empezando a devolver al sistema financiero esa deuda que tiene el Banco Central de más de 2.000 millones de dólares, obviamente que vas a poder reinsertar esos dólares a la economía. Vi por ahí que hasta el 2009 o 2011, por ahí, el 90% de los ahorros en Bolivia eran en dólares, ¿no? Antes de que se empiece la bolivianización. Entonces vos decís, volvamos a utilizar el dólar como que haya competencia de moneda, el boliviano y el dólar, y que los bolivianos puedan ahorrar en dólares, eliminando el medio corralito que ya tenemos sobre los dólares que hay. Lo mencionábamos en un corralito porque no puedes sacar tus ahorros en dólares. Entonces, ver la forma cómo atacar eso. Ahora, esto sí, digamos, si bien Rodrigo plantea que un 75% de estos dólares son de empresas, en realidad es importante. ¿Por qué? Porque la empresa, por el fin que tienen, no van a retirar sus dólares para esconderlo, ¿no? Van a retirar los dólares para invertir, seguir invirtiendo, digamos, es plata que tiene dormida. Lo que pasa es que ahí fue donde fue una respuesta que yo la vi medio que estaba huyéndole, o sea, sacándole la nalga a la aguja más o menos, ¿no? Oye, escúchame, está bien, pero para que la gente vuelva a ahorrar, necesitas darle la confianza de que cuando yo quiera sacarla de un cajero, cualquier banco esté. Entonces, ¿dónde vas a sacar el colchón inicial para que salga, ¿no? Y la otra parte, para que acabe y que a mí no me quedó claro, fue cuando Tuto le preguntó, ok, vamos a subvencionar, mantener la subvención para ciertos grupos, para devolver los dólares de los ahorristas, y la respuesta de Rodrigo no fue, sí, le vamos a devolver a los ahorristas sus dólares. La respuesta fue 75% de esos 2.000 y pico millones de dólares, ¿no? Son empresas, entonces hay que priorizar ese otro 25%, esos 500 millones de dólares, como minimizando la cantidad de dólares que en realidad necesitaría, como diciendo que voy a devolverle, pero solo a las personas naturales y no a las empresas. Entonces, yo creo que es ahí donde quedé colgado yo. Yo creo que la interpretación debe ser al revés, porque más bien ese 25% que son personas, lo van a retirar y no va a volver al banco. Y eso claro, es que eso fue lo que pasó en Argentina, ¿no? Que metías dólares al sistema, pero la gente lo sacaba porque quería resguardarse. En cambio, el 75%, ¿sí? Si vos le das la confianza de que esa plata, ¿no?, vas a poder sacarla cuando vos querrás, inclusive va a salir, y después, cuando vos veas que existen las condiciones, va a volver a entrar. Entonces, yo creo que la política con este problema que tiene el Banco Central tiene que atacarse en el primer año. Y aparte de eso, ¿cómo lo podés hacer? Ya estamos hablando todavía del lado de la propuesta de Rodrigo, ¿no? El tema, yo lo llamo así, de repente suena un poco feo o llama la atención, digamos, ¿no? El famoso blanqueo de capitales, que así lo hablan en Argentina. El blanqueo de capital es fundamental, y eso se va a basar en confianza, Ronald. Devolviendo la confianza al individuo para que traiga sus dólares nuevamente. Y para eso tenemos que equilibrar el tipo de cambio, ¿no?, del mercado con el oficial.
ahorita ni vos, ni yo, ni nadie va a meter sus dólares a la banca. Porque sería un crimen financiero lo que hace. Entonces, vos para hacer ese blanqueo, que yo lo llamo así, tenés que nivelar y utilizar un solo tipo de cambio. Entonces, ahí sí, ok, tengo mis $10,000 que valen 10,000 bolivianos, ok, bien, entonces vamos, me vas a pagar más interés, va a haber DPF en dólares, todo lo que te dé, todos los productos que sean necesarios para que podamos volver a tener esos dólares. Volvemos al tema así de cómo hacer eso, y esa es la diferencia, ¿no? Ahorita estabas hablando, explicando un poco de la propuesta de Rodrigo, y yo volvía a cuestionar ahí la parte de, ok, ¿cómo vas a tener el capital suficiente para que la gente confíe de que meter su plata al banco y blanquearla? Rodrigo dice, con los 3.500 millones de dólares ya aprobados. 4.500 ya, sí. 3.500 ya aprobados. Ahorita tenés 3.000 millones de reservas supuestamente. En oro, la mayoría. No importa. No importa, ¿sabes qué? Y yo siempre lo he dicho, y vos has sido testigo, en La Paz lo dije, hay que vender el oro. ¿Qué necesitas? ¿Para qué querés el oro si no tenés estabilidad? No sé. O sea, ¿para qué querés ahorrar si no tenés para comer? Entonces, el tema se ha vuelto tan mediático del oro que no te permite pensar y entender que el oro es un activo de reserva así como es el dólar. El oro lo podés comprar después. Podés acumular reservas en oro. Es más, están haciendo operaciones con el oro, que es lo correcto. El Banco Central tiene que quedarse a eso y tiene que profundizar y aprovechar ahorita la subida del precio del oro. No venderlo como tal, pero sí hacer operaciones que te permitan generar ingresos. Entonces, mira, si tenés 3.000 millones, más 4.500 millones son 7.500 millones. Con esa cantidad en reservas, te da para poder estabilizar la moneda en 10. Ya. Pero obviamente que estamos hablando de, en el caso de Rodrigo... Estás analizando el hipotético de Rodrigo ahorita, digamos, ¿no? Sí, pero en este caso, igual cuando veamos lo de Tuto, te vas a dar cuenta de que... Cerremos el de Rodrigo para ver... Está bien. ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? Nosotros necesitamos liberar el tipo de cambio ya. Sin embargo, tanto la propuesta de Rodrigo y de Tuto es, esperemos un rato, jóvenes, estabilicemos y devaluemos. ¿Sí? La estabilización no va a ser en una semana ni en un mes. Por lo que leo y veo y escucho. ¿Ya? Pero entonces, ¿eso qué nos dice? De que por lo menos hasta fin de año vamos a estar con este proceso de estabilización. Ojalá que no, ojalá que una vez el que gane pueda ajustar todas las medidas y sea lo antes posible. Pero eso te va a generar un proceso inflacionario, sí o sí. En cualquiera de los dos planes te va a generar proceso inflacionario. ¿Sí? Y eso lo podemos de repente ya... Sí, lo vamos a ver en el tema 2 de políticas de contención social, ¿no? Porque todos los temas de eliminar ministerios, todos los temas de minimizar el gasto, hay que ver cómo va eso, ¿no? Pero, a ver, entonces al final del día Rodrigo dice, no, con lo que ya tenemos me alcanza, es un tema de cuánto vamos a tardar en... Pero es casi pasando a mediano plazo, lo que dice Rodrigo. No, o sea, es que 2 años y medio. Mediano plazo, estamos hablando de un año y un día hacia adelante. Ya. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en cambio, pero te voy a abrir la boca un poquito. Entonces, decir, está bien lo que dice Rodrigo, en general es viable, el tema es la velocidad. Correcto. Entonces, vamos a enfrentar un proceso inflacionario de unos 12 meses, mientras se estabiliza la cosa. Y había una contraparte a eso, donde decía, ok, está bien, digamos, hay un crédito aprobado, pero son aprobados por otras cosas. Vamos a seguir bicicleteando el crédito que era para ítem A y agarrar y utilizar esa plata para comprar la gasolina. Es que mira eso, la vuelta. Lo que pasa es que muchas cosas se han manejado de forma mediática y política. Porque en realidad a vos te llegan dólares, los préstamos te llegan en dólares. Pero vos no los ejecutás en dólares. No los ejecutás. No vas con los dólares al banco. Los dólares llegan al Banco Central y el Banco Central
distribuye esos recursos donde corresponden bolivianos. Así es. O sea que dicen no son para comprar combustible. Claro que no. Pero si te llegan dólares, ¿no? ¿Qué es lo que haces vos? Haces una serie de gestión de tesorería con reservas. Entonces, acumulás divisa y largás boliviano. Esa es la forma como funciona. Claro, no, a los gastos. Claro, no es que el Banco Central agarra, llegan los $1.000 millones y te dicen, Ronald, toma los $1.000 millones y vos encargate del proyecto. No es así. No. Hay esa parte técnica que se está obviando y que se puede malinterpretar o se puede desconocer. Y eso hace que tengas un criterio o un juicio de valor que no acompaña, digamos, justamente a lo que es la verdad en los procedimientos y los procesos. Entonces, el tema de los dólares te llegan, el Banco Central los agarra, los guarda y entrega boliviano. ¿Eso lo hace mediante emisión nueva? No necesariamente. No necesariamente. El tema de la emisión es otro tema justa, que va a dar mucho que hablar. Lo estaban discutiendo, creo, esta mañana o hace 2 mañanas ahí. Pero mira, ya que lo trataste del punto, la emisión monetaria tiene que estar respaldada o por producción o por reserva. Tiene que, pero no lo es. Pero vamos, entonces ahí te vas a dar cuenta. Si tu emisión monetaria es mayor a tu producción, o sea, al PIB, ¿no? O es mayor a tus reservas, entonces vas a tener problemas inflacionarios. Sí. Eso solamente entre paréntesis. Sí, no nos saltemos, pero es súper interesante el tema. A ver, cerremos el tema, Rodrigo, para poder ir a los otros temas. Resumen, Rodrigo te dice, vamos a ahorrar, vamos a dejar de gastar, de esa forma vamos a tener más dólares, vamos a utilizar créditos ya aprobados, y critica el tema de la dependencia externa y por ahí va, ¿no? Por el otro lado... Pero ojo que ya no, gente de Rodrigo ha dicho que sí han hablado para un préstamo. El préstamo es inevitable desde mi punto de vista y lo vengo diciendo hace más de 1 año o 2. Entonces, ¿por qué hay ese choque dentro de las filas del PDC donde tenés tres diferentes? Es que el mensaje tiene que ser limpio, ¿no? Si vos a tu electorado le hablas de Fondo Monetario, FMI, ni siquiera lo saben el nombre completo de repente, pero el FMI... No. Vi que estaba diciéndole Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, pero la diputada que estaba... ya, ¿verdad, no? Entonces, date cuenta de que si vos en tu propaganda, en tu ¿cómo se llama? En tu mensaje electoral mostrás que estás... Decís que no vamos a ir al Fondo Monetario porque te ganaste un montón de votos. De entrada. Después que lo hagas o no, ya es cuestión nomás de que es necesario, que Entonces, no hay dólares, ¿me entendés? Lo que me estás diciendo es que aquí estamos viendo un poco de una posición más política de Rodrigo, más que técnica al mencionar... Son contradicciones que se han encontrado, ¿no? Son eso. Porque ¿a qué han ido Estados Unidos entonces? Como no va pues un banco más que a pedir préstamo o a dar plata y no tenemos plata. Claro, creo que eso dijo Oscar. Entonces, sí. Ahora, hay una acción, pero esa acción se traduce en un lenguaje que al electorado que ellos ya tienen cautivo, les guste. Saliendo al lado de ese político y ya terminando de marcar la cancha sobre la propuesta, ambos saben que la solución es arreglar el tema de hidrocarburos, meter dólares, estabilizar el dólar, ¿no? Es el cómo lo están queriendo hacer. Correcto. Me decís que la propuesta de Rodrigo es factible, pero estamos hablando ya en mediano plazo, 1 año para adelante, y que la mención de criticar el FMI es más por un tema político, porque es inevitable el tema de sacar un préstamo. Entonces, inclusive lo que dice él, arreglar la casa. Pero eso lo tiene que hacer sí o sí todo. Lo tiene que hacer sí o sí. O sea, si va a arreglar la casa y dice, de ahí voy a ir. No sé si estoy yo en lo correcto, pero él menciona que primero va a arreglar la casa y después, si es necesario, va a buscar ayuda. Entonces, ese de buscar ayuda sí o sí se va a hacer. ¿Por qué? Tenemos que ver cómo maneja el presupuesto del 2026. Tenemos que ver cómo va a hacer el recorte fiscal. No te olvides
que el 40% del presupuesto, en números redondeados, se cubren con préstamos. Sí, ¿te acuerdas que lo estábamos internos viendo? Y externos. Sí, sí, que toda la recaudación tributaria de Bolivia solo alcanzaba para pagar la planilla del Estado. ¿Te acuerdas? Entonces, todo lo que es inversión pública se hace con préstamo. Entonces, hay que ver cómo van a encarar ese tema, ¿no? Y si lo van a hacer gradual o lo van a hacer, que yo creo que es gradual, ¿no? No lo van a hacer de y eso forma entra, cabalito, allá mirando que hay la posición de Tuto, ¿no? Donde Tuto viene y te dice, él salió diciendo, no, tenemos que traer dólares inmediatamente porque eso es lo que rompe el círculo vicioso de no hay dólares, tipo de cambio alto, no se puede importar gasolina, y hay una serie de políticas de liberación de importaciones del lado del sector privado, de préstamos del lado del FMI, y mencionó también, no, obviamente voy a poner en orden la casa recortando ministerios, pero él dice y defiende que es necesario prestarse para crear un puente de estabilidad económica y restablecer la confianza internacional. Y dio un plazo que en 3 meses va a tener dólares en el sistema para terminar las colas con los combustibles, controlar la subida de precios y eso. Pero él fue bien tajante que es muy difícil generar dólares simplemente ahorrando porque ahorramos en boliviano. Entonces, ahí está el delta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es tu toma con él? ¿Vos ves que esas acciones más de shock, las ves son de más de corto plazo, más de crear esta... Correcto. Entonces, el plan de Tuto se lo aplica en el corto plazo, pero está condicionado, ¿no? A que hagan los préstamos. A que la aprueben los créditos entre 2 y 3 meses. Si hacen eso, va a reafirmar la confianza que la gente estaría dando al momento de elegirlo presidente. Claro, si no sucede eso, fregamos. Pues la respuesta de Tuto fue, escuchame, yo estuve 12 meses nomás de presidente y en 45 días anulé la deuda externa, algo así fue. Fue una gestión interesante. Porque esa fue la respuesta de él ante la No, y es consulta. Una acción necesaria. La reprogramación o la condonación de deuda tiene que hacerlo el que sea presidente. Pero estamos hablando de qué tan rápido va a poder traer este capital, ¿no? Entonces, si se da en ese tiempo... Es factible. No, pues, con eso reafirma y se activa 6 meses más de confianza para seguir aplicando las medidas. Aparte que si lo hace en 2 meses, trae los dólares, estabiliza en cierta forma el mercado de dólares, ¿no? Libera el precio de combustible, libera el tipo de cambio, ¿no? Va a haber una fluctuación en la inflación seguramente, pero en el transcurso de un segundo semestre posiblemente ya se pueda sentir un descenso en los precios, o más bien una estabilización de los precios, ¿no? Porque que vuelvan a lo valor nominal que tenían antes ya es imposible, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que yo el otro día recordé, ¿no? Y es un planteamiento que el mismo gobierno lo hacía, no sé si lo comenté en el anterior programa, pero ¿cuál era el análisis inicial? La inflación está anclada al tipo de cambio. Entonces, ¿por qué no subía la inflación en Bolivia? Porque el tipo de cambio no se movía. Claro. En cambio, el tipo de cambio, que es el de mercado, está fluctuando. Llegó a 13, bajó, ¿me entendés? Está fluctuando y eso hace que justamente la inflación también tenga esa característica de subir y bajar, ¿no? Entonces, la inflación juega o es determinada por el tipo de cambio. A ver, para ir al segundo punto, resumen ejecutivo. Si Jorge Tuto Quiroga puede cumplir con traer el dinero que dice que puede traer, vos ves que va a ser una solución más rápida y con menor sufrimiento que lo que propone Rodrigo. Lo que propone Rodrigo sí es que es factible, pero más a lo largo de un año. Entonces, aquí estamos hablando de que ambos llegan al mismo resultado. El tema es cuestión de tiempo y por ahí vamos, ¿no? Es cuestión de tiempo. El tema de la inflación, en el caso de Tuto, yo digo que se calza, porque al momento que estabilizar el tipo de cambio,
ya tus costos financieros se van a sincerar, Mira, ¿no? Y puede ser que disminuya. No te olvides que todavía tenemos la válvula de escape, que son los activos virtuales. No, está bien, sí. Que independiente, va a ayudar más. Independiente del bolsín, independiente de las franjas que pongas. Correcto. Al UST no le importa. Él dice, hay esta disponibilidad, ¿qué demanda hay? ¿Qué es lo que necesitamos? Que se disminuyan todas las comisiones, que disminuya el costo financiero de la importación. Así es. ¿Ya? Y por otro lado, por el proceso inflacionario que sigue, por el tema del combustible, que ha subido de precio, seguramente, y está dicho así, tú te lo has dicho, solamente al transporte no le va a subir. Entonces, va a calzar. Transporte público. Al transporte público no le va a subir el precio del combustible, pero al privado sí. Entonces, va a disminuir tu costo financiero, pero va a aumentar tu costo de producción. Claro, y eso nos lleva al tema 2, políticas de contención social, porque todas estas políticas conllevan un ahorro, conllevan no renovar contratos en el fiscales, digamos, contratos del Estado, lo que conlleva huecos y crecimiento en el desempleo, y el mayor costo del combustible sí o sí te lleva indirectamente a una pequeña inflación, tengo entendido yo. Claro, ¿no? Es transversal a todos los sectores económicos. Correcto. Entonces, el tema de política de concesión social, ¿cómo vas a manejar esto? Anoté unos cuantos apuntes para que vos vas. Tenemos dos puntos de vista, ¿no? Rodrigo lo vi mencionando temas bastante genéricos, ¿no? Habló acerca de capitalismo para todos. En particular lo escuché decir, sí, que iba a ser respetar la libertad de tránsito, la libertad de locomoción, y citó directamente el artículo como diciendo, no voy a dejar que hayan bloqueos en mi gestión, ¿no? Pero fue más genérico, acerca de cortar beneficios políticos, gastar menos, respaldar a los más necesitados. Fue bien genérico de ese lado, ¿no? Un mensaje bien político. Del otro lado, Tuto se enfocó nuevamente en el tema de dólares, ¿no? Vamos a crear planes de empleo en el corto plazo en los municipios y en las gobernaciones. Habló un poquito, creo quizás lo estoy chipando, con el tema de dar recursos para las gobernaciones y municipios para que puedan generar estos empleos en corto plazo, y se metió mucho a hacer de Bolivia un país de propietarios en el tema de vamos a generar acciones, sobre todo las empresas estatales, y nosotros como bolivianos vamos a ser accionistas y dueños de ellas. No entró mucho más en detalle, entiendo que hasta Carlos Valverde en su momento criticó eso, pero bueno, ¿y cómo vamos a controlar eso? Pero ninguno abordó el tema de fondo de, escúchame, puede suceder estas cosas y así como voy a evitar bloqueos y evitar que me tomen el gobierno. Pero es sencillo, mira, vamos por los dos lados. De acuerdo a lo que he escuchado yo también, Rodrigo habla de bonos, transferencias directas. Sin embargo, Tuto habla de creación de empleo, programas de empleo. ¿Hay experiencia en eso? Hay experiencia. Buenas o malas. Se hizo, ¿no? En su gestión del 2001, 2002, el plan de empleo. Inclusive Evo Morales también hizo 2 planes de empleo. Entonces, que es más o menos un tema de inversión pública, ¿no? Es por un lado lo que puede ser que sea caminos y cosas así. El tema de contratación para el sector público, que en realidad iría en contraflecha si iba a hablar de bajar el déficit. Claro, porque ahí sería... Pero el tema de empleo que planteó, por ejemplo, Evo, en realidad era facilitarte a vos como empresa. Te ayudaba a pagar los beneficios sociales. Entonces vos contratabas con el plan de empleo, le pagabas su sueldo, y al momento de liquidarlo, porque era por un tiempo limitado, el Estado te ayudaba a pagarle su finiquito o su indemnización, digamos, ¿no? Después que se vinculaba. Entonces hay que ver ahí cómo lo van a encarar. Yo creo que tiene que ser de la mano del sector privado. Ahora, las transferencias directas son netamente del Estado. Claro. Y eso es más gasto, entonces no sé cómo... Entonces, medio que... Por eso te digo, faltó tiempo para poder graficar la fórmula cerrada, digamos, de todo lo que se piensa No, pues tengo entendido que ambos miran a temas de APPs, digamos. De concesiones. La normativa no está preparada de APP, hay que trabajar en eso. Es una forma Estaban queriendo hablar a concesiones para que sea inversión. Concesiones, sí.
en infraestructura pública, pero manejada por el sector privado, digamos, para que atraiga la inversión, la atraiga el privado, pero gocen de beneficios de... Es que creo que son más casos de éxito que de fracaso de este tipo de tratos o de tratados que se puede hacer. En otras partes, ahora en la mañana veía con mi alumno en comercio internacional el puerto de Arica, por decir. Y eso vos sabés que es privado, ¿no? Y genera una cantidad de ingresos importantes para Chile. Entonces, yo creo que ese cambio de visión que se necesita es justamente el tema de mirar hacia lo privado y cómo yo puedo darle las libertades para que trabajen. Rodrigo lo dice igual. ¿No? Rodrigo dice que va a hacer desaparecer el Estado tranca, ¿no? Entonces, están en la línea. Por eso te digo, los dos planes son realizables, pero obviamente es bueno lo que estamos haciendo, tratar de entrar en detalle del cómo y cuándo, en qué momento y cuáles son las principales acciones que deben tomar, ¿no? Sí. Sí, a ver, vamos nuevamente el tema número 2, ambos se lo pasaron creo por encima, pues no hablaron del tema duro, digamos, ¿no? De cómo lidiamos con el descontento social que pueda causar. Básicamente, eso, cómo tenés que encararlo, ganar que hayan dólares. Lo que dijeron era ganar las elecciones, que se estabilice el dólar, que haya estabilidad y que... Querido Ronald, hay una acción que tienen que hacer. Tienen que llegar a acuerdos con todos los sectores. Tiene que darse el famoso pacto social. Esto sucedió en el 85, 86. Sin un acuerdo... No andaba vendiendo 0.60. Entonces, tenés que hacer un pacto social, tenés que atender a los sectores que van a quedar sin ingresos, sí o sí, ¿no? Y aparte tenés que garantizarles de que en el mediano plazo los precios se van a estabilizar y obviamente el poder adquisitivo se va a valorizar nuevamente. Entonces, de entrada es eso. Sí. ¿No? De repente no lo han dicho así, pero es la tarea. Sí, no, lo que dijeron fue, no, vamos a estabilizar la economía, va a entrar dólares y vamos a crear trabajos y con eso todo el mundo va a estar bien, ¿no? Bueno, tema 3, este es otro tema, el de justicia, seguridad jurídica y seguridad ciudadana, donde, bueno, enfocándose en lo positivo, si querés ponerlo así, donde ambos se invitaron a trabajar en conjunto para reformas constitucionales en el tema judicial, ¿no? No sé cuál fue tu impresión. Ambos mencionaban meritocracia, ambos mencionaban devolverle la libertad al sistema judicial. ¿Cómo la ves? Yo creo que en ese punto también coincidieron y es necesario. El sistema judicial o el órgano judicial, date cuenta de que ha dado señales de cambio en los últimos meses. Con Saucedo, ¿no? Eso es bueno, claro, con Saucedo, con todos los magistrados que están trabajando actualmente, pero eso no quiere decir que el sistema esté mejorado. Tenemos que volver a un sistema de meritocracia, obviamente que sí, porque el sistema de elecciones no ha sido el mejor, no ha funcionado, la justicia está fundida. Entonces se tiene que trabajar en una reforma judicial que permita que los mejores pues estén ahí, ¿no? Y que se combata de forma tajante y fuerte la corrupción. Entonces, en el tema de... Sí, estoy de acuerdo con vos, creo que estaban bastante alineados. La parte de ahí que, como vos decías, que no dio para que profundicen más fue porque estuvieron metidos en la peleita de que Tuto huía del país cada vez que tocaba y le pedía que se quede, y eso fue una huevada, digamos, pérdida de tiempo. Ida y vuelta, correcto. Ida y vuelta a perder tiempo, ¿no? Entonces, resumen, hay que volver a hablar de darle independencia a cada uno de los poderes, en particular a la justicia. La institucionalidad. Hay que devolverle, ¿no?, al Estado la institución como tal. Y para eso hay muchas reformas que se deben hacer a la Constitución, no solamente para el tema judicial. Hay muchos otros temas que necesitan modificación.
Porque ahorita como está la Constitución, es una camisa de fuerza que no te permite moverte. Claro, y eso nos lleva al siguiente tema, que es el tema de salud y educación, donde ahí profundizaron y contrataron su visión de autonomía, ¿no? Correcto. Y su visión de pacto fiscal y su visión de por qué Rodrigo miraba un 50-50 en presupuestos para regiones y Tuto miraba, creo que 63% para las 64. 64% para las regiones. Y esto quiero escuchar tu versión, porque lo que a mí me encanta del lado de las autonomías, particularmente lo que propone Tuto, es traer a las regiones salud, educación y seguridad, ¿no? Y creo que no se le ha tomado mucho enfoque al lado de seguridad, el poder permitir que, me imagino que la policía va a estar nuevamente bajo el mandato de la gobernación para poder mantener la seguridad jurídica y la propiedad privada, de evitar los allanamientos y los loteos y las inversiones privadas. Pero bueno, lo que tengo aquí en mis apuntes, y vos sos el experto aquí en este análisis, es que bueno, Rodrigo mencionaba una tarjeta, esa no la entendí muy bien, su tarjeta única de seguro universal. Habló de asignar 15.000 millones bolivianos a educación, inglés gratis y 50-50 presupuestos para las regiones. No, Tuto habló más de ese 64-36 y fortalecer la autonomía regional, que imagino, como vos lo mencionás, necesita verse eso a nivel constitucional, porque Sí. las autonomías ahorita están heridas de muerte, porque los ingresos para las gobernaciones eran netamente por el tema del IDH, ¿no? Claro, hay que reformar eso. Mira, el tema de autonomía ha sido en realidad una autonomía coartada o cercenada justamente por leyes nacionales que tienen que ser abrogadas. Hay que devolver las competencias que corresponden a nivel central sin tomar los recursos de las regiones. Ahora, para vos, ¿cuáles son las competencias a nivel central? Porque yo tengo una visión mucho más libertaria y liberal de las competencias a nivel central, ¿no? ¿Cuáles son vos querés? Más bien te voy a decir qué es lo que nos está afectando a los pocos ingresos que tiene la autonomía. Uno, que tenés que pagar, si no me equivoco, 10% al tema de la policía para combustible. Tenés que pagar también un porcentaje para el bono de los inválidos. Tenés que también poner plata para el tema de ítem de salud y educación, cuando son responsabilidades de nivel central. Claro, o sea, te dan poca plata, pero también te llevaron gastos, digamos. Correcto. Entonces, todo eso, por ejemplo, está en un documento que hizo el comité, la nueva relación de Santa Cruz con el Estado, te estipula todos los cambios que se deben hacer para liberar esto y obviamente las regiones puedan tener mayores recursos. ¿Sí? Entonces vos ahorita estás cubriendo gastos, ¿no?, de nivel central con tus recursos, con tus pocos recursos autonómicos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se debería plantear. El tema de los sistemas de salud y educación, históricamente, son sistemas inviables. Los municipios son inviables, las gobernaciones son inviables. En otras palabras, y para simplificarlo, los recursos son escasos. Entonces hay que buscar la mejor forma de distribuirlo y obviamente ver cómo vas a financiar salud y educación. En esa parte no la han dicho así, pero yo creo que van a llegar ideas de que, por ejemplo, se habla de la inversión privada. Uh-huh. Entonces voy a incentivar la inversión en construcción de hospitales, clínicas, ¿sí? Entonces el privado va a generar trabajo para los médicos y el Estado lo que tiene que hacer es pagar el servicio de las personas que se van a atender. Correcto, creo que esa es la visión de un poco de ambos, de que vos puedas acceder, digamos, ¿no? Ir a la Clínica Las Américas, el Estado te cubrirá 80% de eso. Y vos... Sácate el cálculo, 15.000 ítems, multiplicarlo por promedio 6.000 bolivianos. ¿Cuánto te va a dar? Son millones. ¿Ah? Más tu bono dignidad de 2.000 mensual. Son 90 millones. Son millones. Entonces, está bien.
ideal sería pues que si tuviéramos en un boom económico, que regalemos plata por último. Pero no tenemos y ni va a haber. Ese es el problema. Contrastando ambas propuestas, vos, ¿alguna diferencia clave que ves? Por supuesto, yo prefiero mayor autonomía regional porque creo que cada región tiene necesidades distintas y va a tener ingresos distintos. Es fundamental que se profundice la autonomía. Es fundamental. Si se puede hacer en esta gestión, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque así vas a romper el monopolio político. Mientras mayor diversidad tengas, vas a tener de repente más problemas políticos, pero vas a tener mejores y mayores soluciones regionales. No, y además que sepas y conozcas al policía que está en tu barrio, al médico que está en tu posta, al profesor local y que el que toma las decisiones sobre la educación que lleva a tu hijo, sobre cómo estás protegido y cómo estás curado, esté lo más cerca posible tuyo, correcto, digamos, ¿no? Correcto. Es necesario. Las necesidades de educación médica y de seguridad son muy distintas en cada región. El tema de saber cuántas personas viven en tu departamento, en tu municipio, es fundamental. En los municipios chicos no es tan complicado, se conocen todos, pero los municipios grandes como Santa Cruz de la Sierra y todo lo que es el área metropolitana, obviamente que se complica. Pero mira, el tema de autonomía, yo creo que de acuerdo o Rodrigo o Tuto van a profundizarla. O sea, en realidad, después de más de 10 años, podríamos tener... Dos candidatos que están de acuerdo en hacerlo, ¿no? Podríamos tener una Bolivia autonómica de verdad. No, hay que ver, y nuevamente volviendo al tema de que no se pudo profundizar para detallar el cómo y cómo van a asignar recursos. Tuto habló un poco de poner esos recursos en fideicomiso para que el Estado no pueda castigar a las regiones. Es que es absurdo, Ronald. Si a vos te corresponde por participación lo que sea recursos, que a fin de año tengas que devolverlo al TGN. Claro. Si son tus recursos, vos deberías generar. Mira cómo es en Colombia, en Medellín, que es interesante. La gobernación de Medellín tiene un banco de desarrollo. Fondo como el de Noruega. Hay mil cosas que se pueden hacer. O sea, ¿verdad? Que están coartados. Mira, y hay dos cosas, y te lo digo aquí, mira, en este programa. No se ha hecho todavía. Necesitamos el ajuste financiero por el tema de población intercensal. Sí. Sí, necesitamos, ¿te acordás que hablábamos? Sí. Entonces, todo lo que no llegó por el tema de población se tiene que hacer y el nivel central tiene que entregarnos esos recursos. Nadie lo ha pedido. Ni el alcalde, ni un alcalde, ni el gobernador, ni nadie. Entonces, hay que pedir esos recursos. Está pendiente. Y dos, yo como región debería pedir la devolución de todo lo que me han hecho gastar de competencias que no me corresponden. Nadie lo ha dicho. ¿Te das cuenta? Claro. Estamos hablando de miles de millones de bolivianos que debe el Estado central no solo a Santa Cruz, a todos los departamentos. Correcto. A todas las autonomías. Correcto. Entonces, pero... ¿De dónde va a salir ya? Bueno, para continuar, porque ya nos quedan pocos minutos aquí, el siguiente tema es hidrocarburos y litio, cerrando el tema de autonomía. Hay una diferencia, ¿no? 50-50, 64-36, pero vuelven a entrar al tema de hidrocarburos. Y aquí yo vi que se tocó un poquito del tema de... Todavía tocaban un poco de la autonomía, ¿no? En particular tú todavía diciendo no, las decisiones de los recursos de Potosí se toman con Potosí, claro, y no detrás de sus espaldas, y los recursos se quedan con ellos, ¿no? Rodrigo también tuvo sus propuestas acerca de respeto a la propiedad privada, eliminar colas de combustible, o sea, fue hablar un tema muy similar, el tema de que tenemos que eliminar las colas, hay que auditar YPFB, hay que auditar. Rodrigo, por otro lado, Tuto fue, ok, vamos a refinar localmente, vamos a inyectar dólares para evitar inflación, vamos a mejorar las leyes para hacer que los precios
que se pagan en Bolivia sean más competitivos con los países vecinos para tener la inversión extranjera. Tuvimos aquí un invitado en Cripto con Corbata, Ed Miller, que justamente eso decía. ¿Querés que hayan hidrocarburos en Bolivia? Tenés que darte cuenta que las empresas que tienen la capacidad de explorar y extraer tienen otras opciones que sea invertir en Bolivia. Entonces tenés que por lo menos darle condiciones similares al resto de Latinoamérica para atraer inversión. Entonces esto fue un tema que se tocó, y Tuto enfatizó que las empresas estatales del YPFB ya no van, como YPFB, ya no van a ser del Estado, sino de los ciudadanos, literalmente emitiendo acciones a cada uno de los ciudadanos. Eso lo tengo en mis apuntes. Quiero ver tu opinión acerca de, más que todo, un contraste sobre la propuesta de Rodrigo y Tuto, y si hay algún... Te dicen lo que hay que hacer, pero no te dicen el cómo en realidad, ¿no? Hay dos puntos clave. Uno es el de hacer leyes que permitan, que incentiven a que vengan las empresas extranjeras a invertir. Y eso es para potenciar la inversión extranjera. Pero en el debate mismo teníamos a un lado a Rodrigo diciendo, no, yo voy a auditar porque se están meleando la plata, y por el otro lado lo tenías a Rodrigo, está bien, vamos a auditar. Hablando de yacimiento. Claro, de yacimiento, y por otro lado Tuto decía, perfecto, yo voy a, como vos decías, crear nuevas leyes para atraer inversiones, como rearmando el contrato con las empresas extranjeras. El yacimiento, ¿no? tiene que entrar en una reestructuración, tenés que cambiar el marco normativo. Ya Franklin Molina, el ministro de Arce Catacora, ya lo había planteado, ni bien entró como ministro hace 4 años atrás, de que las reglas del juego hay que cambiarlas. Ahora, eso es mediante ley, ¿sí? ¿no? Claro, hay que cambiar la ley de hidrocarburos. Hay que generar una ley de litio que sea lo suficientemente consistente y que participe, pues, el departamento de Potosí y el de Oruro. Fíjate cómo hay una línea conductora acerca de todo esto que habla acerca de liberalización de la economía, claro, propiedad privada, autonomía, y respetar y atraer inversión extranjera. Sí. De cierta forma u otra, y por supuesto todo el tema de anticorrupción y auditar y todo eso es transversal, el tema de la lucha contra la corrupción. Pero termino de mirar el tema de las inversiones. Nosotros tenemos gas, tenemos mucho gas, lo que no tenemos es plata para invertir, para explorar. Correcto. Y certificar las reservas. Hay que cambiar las leyes, ¿no? Tenemos mucho litio, tenemos principal reserva del mundo de litio. ¿Y qué se ha hecho hasta ahorita? Hemos sacado sal solamente, ¿no? Entonces tenemos que profundizar eso. Hay y los políticos se dedicaron el tema de minería, en Occidente. Ya vamos a tocar el tema 6, el tema 6 ¿no de la minería. Es aparte. Sí, perdón. sí, Entonces, sí. Para cerrar el tema de hidrocarburos, fíjate vos, de que no solamente tenés que cambiar las leyes sectoriales, un punto fundamental y que va a ser una piedra en el zapato. Según la Constitución, si vos haces contrato con empresas extranjeras, ¿no? El tema de arbitraje se lo realiza dentro de Bolivia. Hemos salido de la Haya nosotros, por si acaso. Entonces, por eso las empresas extranjeras no vienen. ¿Ambos candidatos propusieron volver al arbitraje internacional? No he escuchado yo, la verdad. Yo lo escuché a Tuto, no lo escuché a Rodrigo. Entonces, para volver al arbitraje internacional, tenés que modificar la Constitución. Y hay otro tema para la constituyente, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, resumen, para ir cerrando, por supuesto, limpieza de YPFB, atracción de inversión extranjera, y quedó el tema ahí volando del tema de, a mí me gusta, ¿no? El tema de ser accionista de las empresas del Estado. Sí, no. Esa es una medida que no va a ser inmediata. Yo entendería que inclusive de repente no llegan a este. ¿Va a necesitar reformas constitucionales? Me imagino que sí. Se va a necesitar un análisis profundo, legal. O sea, de que es posible, ¿no? Alguien ahí lo comparó, pero no es correcto con lo que hizo Gonzalo Sánchez Lozada. Con la privatización. Con el tema de la capitalización y obviamente el tema de las acciones, que es la que generaban utilidad y pagaban el bono sol, por un lado. No es lo mismo lo que plantea Tuto, ¿sí? De todos modos, el tema de acciones, habría que ver cómo se encara. Posiblemente
como te digo, aquí 2, 3 años sea otra forma, pero si cumple su promesa, sería muy interesante, pues que claro, cada uno tenga su acción, pero más importante que tener una acción es que la empresa genere utilidades, ¿no? Si no, ¿de qué te sirve tener tu acción? Vas a tener que meter plata en vez de sacar. Entonces, sí, es una propuesta interesante, pero que todavía creo que no tiene la forma concreta, porque como te digo, tendríamos que tener acceso a toda la metodología de cómo se va adelante. Claro. Vamos al punto 6, este es bastante amplio, pero intentemos ser puntuales: minería, agricultura y turismo, ¿no? Te voy a dar un resumen que anoté. Justamente aquí fue lo que habíamos mencionado, de que el tiempo fue tan corto y no daba que un candidato necesitó utilizar otro pedacito de su réplica para completar su propuesta, ¿no? Bueno, tenemos dos lados. Rodrigo hablando de turismo responsable, facilitar la migración, quiere llegar a más de 3.000 millones en turismo hasta el 2030. Hay una parte que a mí no me resonó muy bien, que lo apunté muy bien, que es la salida de los interculturales, convirtiéndolos en empresarios agropecuarios medianos y pequeños. No vi cómo es eso. Tocó temas de ley cóndor contra quema y contrabando de fauna, que creo que todo el mundo puede estar de acuerdo con eso. Y hablando, le lanzo una pregunta ahí a Tuto acerca de un plan nacional del oro, ¿no? El tema del oro fue lo que hemos hablado aquí en el podcast, acerca de tokenización del oro para atraer inversión internacional y que el oro se quede acá, pero para otro tema. Y Tuto, por otro lado, se enfocó bastante en bonos de carbono, regalías verdes, proteger los bosques. Se enfocó también en el tema de nueva ley minera para evitar la contaminación de nuestros ríos, trabajar directamente con las cooperativas para tener inversión compartida, para atraer inversión en minería y reforzar la minería. Y por otra parte, tocando la ley agropecuaria para aprobar al fin la biotecnología en Bolivia, para que podamos competir de pecho a pecho con nuestros vecinos, y seguridad jurídica para tierra, que fue lo que mencionamos antes. Si no tenés la policía local para poder proteger la tierra local y está dependiendo del de allá arriba de turno que quiera protegerte, no va, ¿no? Entonces, la defensa de la propiedad privada como sagrada y para cooperativas, y un programa de salvataje con suministro energético. O sea, fue muy amplio. Vos tuviste algunos puntos principales que querrás salvar. La única parte que a mí me hizo mucho ruido fue ese tema de los interculturales, que para nosotros aquí en Santa Cruz no ha sido un tema es lo equivalente a avasalladores. No, claro, creo que no hay claridad en este tema, en este tipo de políticas, ¿no? Fíjate vos que de repente es lo más complejo que van a tener que abordar, pero es algo que es necesario el día 1 ya estén trabajando. El tema de la minería está descontrolada. El tema de la minería no aporta con regalías e impuestos que se deberían dar como otros sectores, ¿no? El tema de la minería, no solamente en Occidente, sino en Oriente, tiene que haber ese control y responsabilidad social, ¿no? En Occidente se ven los ríos totalmente contaminados. Aquí, de repente, está sucediendo lo mismo, no sabemos nosotros. ¿Quién te hace el control de eso? ¿Quién debería hacer el control de eso? Entonces, el tema de minería, yo creo que sí, tiene que haber un cambio profundo. En la agropecuaria, la biotecnología, yo creo que si se acelera esto y en el primer semestre tenemos resultados, de aquí 5 años vamos a poder nivelarnos. Algo clave que se habló, como vos lo vas a decir ahorita, es que una de las fuentes más rápidas de traer dólares es liberar la exportación del tema agropecuario. Tenemos que nivelarnos pues con Paraguay por lo menos, ¿no? Entonces, es posible, claro, incrementar el rendimiento de la tierra, se tiene que hacer. Nosotros somos los únicos que no lo estamos haciendo. El tema de los biocombustibles, tenemos que profundizar también. El tema de los avasallamientos de los interculturales, eso tiene que cambiar, y eso es mediante un manejo eficiente de la normativa, la ley INCRA. Hay que ver que hay que cambiar la ley,
hay que dar las atribuciones que corresponden a los departamentos. En el caso de Santa Cruz, no puede ser que la gobernación no tenga esas competencias reales y absolutas, ¿no?, del control de su tierra. Claro. Son gobiernos territoriales y no pueden hacer nada. Entonces están atados de manos. Entonces hay muchas cosas que esperemos, como te digo, que en este cambio de timón, gane quien gane, ¿no?, se puedan hacer. En el caso de Tuto es bien claro y puntual, ¿no? Ahora el cómo le faltó tiempo. Pero ya nosotros lo sabemos, inclusive hay muchas propuestas de CAO, de muchas instituciones acá que le han hecho llegar y entendería que son la base de es que el origen de la normativa pues tiene que salir de la igual gente, y lo mismo ha pasado con Rodrigo, porque en realidad los sectores se han reunido con los dos candidatos. Correcto. Entonces el tema de repente los términos que utilizás coloquialmente son muy diferentes si te das cuenta, pero si analizás el fondo es el mismo. O sea, por el lado de Tuto entendería que se quiere darle la propiedad, transferírsela directamente al pequeño agropecuario. ¿Quién es el pequeño agropecuario? Son todos, inclusive los interculturales, ¿no? ¿Y qué habla Rodrigo de ese tema? Que quiere hacerlo empresario. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, pero con palabras diferentes. Más o menos que llegando a mi segmento de votación que quiero garantizar y conquistar. Entonces, por ese lado, yo creo que analizando un poco te das cuenta es lo mismo. Solamente que a algunas personas les choca, digamos, algunos términos que se usan y justamente es lo que quieren, ¿no? Fidelizar, digamos, el tema de la votación. Bueno, ya para ir cerrando, porque no se nos ha muy lado el podcast, quiero agradecerte por tu tiempo, querido Jorge, pero algún apreciar final sobre lo que han sido las propuestas de ambos candidatos o qué ves que se viene para este domingo. Bueno, lo que yo veo es que han tenido la apertura, esperemos que esa apertura la mantenga el Frente Ganador ya cuando sea gobierno, de poder plasmar normas, leyes, ¿no?, en conformidad con los sectores, a diferencia como ha hecho el MAS todo este tiempo, querer imponer, ¿no? Esa imposición está vinculada a un proyecto político, lo sabemos bien y lo hemos visto. Entonces, el tema de que de cualquiera de los dos lados se quiera dar un cambio, va a ser fundamental el seguimiento que haga la ciudadanía, la sociedad civil, y obviamente que este domingo ya, el día de las elecciones, tengamos a un ganador que nos permita mejorar esta situación que estamos viviendo, salir de esta crisis. Van a trabajar juntos para ejecutar todo esto. Y bueno, sí, la verdad que es una oportunidad de oro de poder trabajar juntos y que el ganador sea pues el boliviano, el ciudadano, ¿no? Gracias, Jorge. Y gracias, queridos amigos, por acompañarnos en otro episodio más de Cripto con Corbata. Que tengan un buen día.